Perfecto. Estábamos con el tema de las partidas y la vigencia de las mismas. Sí. La partida de defunción, esa no se actualiza. Una persona que falleció, no hay forma de modificar esa partida. En cambio, el resto de las partidas sí se pueden modificar por las situaciones de familia. Entonces, por eso es que el juzgado siempre le va a requerir partidas actualizadas. Y ustedes dicen, pero como si tengo una partida de matrimonio, ¿para qué la quiere actualizada? Y porque esa persona se puede haber divorciado. Entonces nosotros tenemos que acreditar el último registro que hay. Y eso tiene una vigencia de 90 días. Y lo mismo con respecto a la partida de matrimonio, siempre se van a pedir actualizadas. Y con las de nacimiento, hay juzgados que la piden, juzgados que no la piden. Uno tiene la partida de nacimiento original y a lo mejor eh, la presenta y el juzgado no le dice nada. Y a lo mejor un juzgado se la pide actualizada. Y sí, pero ¿cómo puede ser que me pida? Y sí, el fundamento también es lo mismo. El- puede haber cambiado el estado de hijo, se puede haber suprimido, puede haber habido una opción, se puede haber modificado la partida por varios motivos. Entonces, por eso es que siempre le van a pedir una partida actualizada, que es lo que van a tener que primero juntar cuando van a iniciar el sucesorio, junto con la partida de defunción, las partidas de todos los vínculos que quieran acreditar actualizadas. O si no, tener presentes que se las pueden pedir. Eso sépanlo para no quedar mal ustedes con sus clientes. Por ahí dicen, tráeme la partida y después le están diciendo, no, pero necesito una actualizada. Y el cliente lo va a mirar como diciendo, pero como usted no sabe lo que tiene que presentar. Entonces, tengan presente que siempre van a ser actualizadas. O se lo comentan a su cliente. Mira, vamos a ponerlo así, no gastemos dinero en pedir nuevas partidas, pero tengamos presente que el juzgado depende del juez, es probable que nos pida partidas actualizadas. Y algo parecido va a pasar cuando lleguemos al tema de las evaluaciones de los inmuebles. Eh, Te hago una consulta. ¿Sería sí, razonable pedir una partida actualizada de un hijo que falleció hacia la madre para acreditar el vínculo que es la madre la que tendría que heredar? depende del juzgado, depende Ah, de la edad del tiempo del fallecimiento, sí, es pero algo reciente, pero puede ser claro. razón. No, si es reciente, no. Y lo que Ah, vamos a listo. hacer es paso tomando nota de las preguntas, así no perdemos el hilo. Y después, obviamente, sí contestamos todas, ¿sí? Perfecto. Pero en cuanto a esa, no. El tema es el siguiente. También tenés que tener presente que el juez es el que dirige el proceso. Y si el juez te dice, yo necesito que partidas actualizadas, eso es inapelable. Y si lo apelás, la Cámara te va a contestar lo que yo te estoy diciendo ahora. No, el juez dirige el proceso. Y si el juez te pide una partida actualizada, usted tiene que tener una partida actualizada. Eh, pero yo, más que nada, eh, no por salvaguardar el trabajo del juez, sino para que ustedes estén conscientes de que les van a pedir partidas actualizadas, si las partidas son viejas, ténganlo presente para que no queden mal ante sus clientes. Porque es algo que después lo van a aprender con la práctica, pero para eso, por suerte, tienen la posibilidad que acercarse a estos cursos, que es una herramienta que la facultad no nos da, yo estoy en la misma casa que ustedes, no lo da, y bueno, y se aprende con la práctica. O lo bien que hicieron ustedes en anotarse en estos cursos que son para esto, para sacarse las dudas. Porque después el código siempre lo tenemos a mano. El tema es, ¿qué hago? Si yo sé que se muere y hereda y que uno desplaza al otro y que los órdenes, pero en verdad no sé cómo iniciar una sucesión. Vienen y me dicen, y yo no sé cómo me agarro y el código no me dice lo que estamos charlando ahora. Eh, Así que bueno, eso en cuanto a la documental que se debe juntar. Cuando se abre un proceso sucesorio, saben que puede ser de dos formas, ¿verdad? O testamentario o ab intestato. Si les va a pasar o van a ver que se abren muchas veces procesos sucesorios a la par por personas diferentes, ustedes dicen, no, pero qué raro, es muy común, es bastante común, más de lo que se piensa. Entonces, si se abren dos procesos sobre el mismo causante, se acumulan los procesos, para que tramiten los dos, obviamente, ante el mismo juzgado. Igual hay un mecanismo, que ahora les voy a contar cuál es, para que no haya un proceso sucesorio de una misma persona en dos lugares diferentes. Pero bueno, llegado el caso, si ustedes detectan, o que lo detectan ustedes, que hay dos procesos diferentes, tienen que pedir la acumulación. Eh, la doctrina y la jurisprudencia es muy lineal en eso. El que se inició primero atrae el otro, por lo general es el ab intestato atrae la testamentaria, salvo que esté muy avanzada la testamentaria, pero por lo general
es atraída por la intestato, por lo general, inclusive suele ser la que primero se suele abrir. Esto se lo digo por experiencia. O sea, los testamentos, cuando aparecen testamentos, aparecen después. Eh, y otra cosa que tienen que tener en cuenta es, cuando tienen un mismo grupo familiar, muchas veces no van a poder meter una sucesión dentro de la otra. Pero sí les conviene es que pedir la radicación en el juzgado donde tienen la otra sucesión que ustedes están tramitando, conexa. ¿Para qué? Para cuando haya que transmitir los bienes que están, o escribir los bienes que están en esa sucesión, sea más fácil, sobre todo para ustedes. Porque el juzgado libra una orden de inscripción y le da lo mismo cuando se escribe, cómo se escribe y dónde se escribe. Eh, Ustedes, según el tipo de bien que sea, van a tener que contar con un escribano, que haga un tracto abreviado o lo que fuere, y es mejor si está todo en el mismo juzgado porque todo se concentra en un solo lugar. E inclusive también por el tema de honorarios. Pero bueno, básicamente por el tema de ordenamiento de los bienes que dejaron los causantes, está bueno que pidan la radicación por conexidad de bienes. No, no se puede hacer una dentro de la otra. Inclusive fallece el matrimonio y bueno, hay que hacer la sucesión del padre de familia por un lado y la sucesión de la madre por el otro, porque al fallecer uno se rompió ese vínculo que tenían de familia y el que quedó su partite está teniendo los bienes en su cabeza, pero en función de que se disolvió una sociedad que era hecha de la sociedad conyugal. Entonces, ese 50% que se llevó va en un sucesorio aparte. Pero conviene que esté, para practicidad de todos, dentro de lo posible, y si ustedes lo advierten, dentro del mismo juzgado. Con esto tendríamos lo que sería la primera instancia del proceso sucesorio, como para iniciar y presentarnos abrir el expediente. Después, el segundo gran paso en la sucesión es la declaratoria de herederos. Para el dictado de la declaratoria, cuando ustedes presenten ahora el sucesorio con el certificado de defunción, va a haber un auto de apertura que va a decir, muy bien, el certificado está bien. Recuerden que siempre el domicilio real del causante es el lugar donde debería tramitar el sucesorio. Eso ténganlo siempre presente. En la provincia de Buenos Aires, como hay varios departamentos judiciales, se puede hacer prórroga de esa jurisdicción, pero tienen que estar todos los herederos de acuerdo. Si todos los herederos están de acuerdo, ustedes pueden pedir la prórroga de jurisdicción. Es decir, ustedes viven en La Plata y tienen un cliente que es de Vicente López, por más que hoy por hoy ya el 98% de todo es online, les conviene radicarlas en el departamento donde ustedes tienen cerca su domicilio. Porque si hay que llevar cualquier cosa al juzgado y demás, no es lo mismo tenerlo a 20 cuadras que a 35 kilómetros. Entonces, en ese caso les conviene, esto es una viveza para ustedes, que hacer prórroga de jurisdicción a donde tienen cerca su oficina. Pero para eso, les reitero, tienen que estar todos los herederos de acuerdo. Si un heredero dice que no, el código manda que la sucesión se abre en el último domicilio del causante, el domicilio real. Cuando el domicilio real no está en el documento, tienen que ofrecer algo que se llama información sumaria. ¿Qué es esa información sumaria? Tienen que aportar dos testigos que, vecinos de la persona fallecida, que vayan y cuenten eso en el juzgado. Eh, ya por lo general tampoco van más al juzgado, el juez suele poner en cabeza del abogado o de la abogada que le tome la información sumaria, que dice de dónde lo conoce, cómo lo conoce, cuánto tiempo hace que lo conoce, por qué le consta que vive ahí, y con eso logran la certificación de domicilio de una persona que, por ejemplo, falleció en otro lado, falleció porque estaba de vacaciones, entonces el certificado de defunción capaz que dice Neuquén, estaba en Bariloche. Entonces, el último domicilio real era donde viven ustedes, en Capital Federal. Lo van a tener que acreditar, porque muchas veces el certificado de función se hace, es algo declarativo, lo que la parte le dice a la cochería que va a hacer el servicio, ellos toman nota. Entonces, muchas veces el que fuera un amigo y no sabía si estaba casado o no, entonces capaz que le dice casado y no estaba casado, le dice divorciado, no estaba divorciado,
es declarativo. La única certeza que da el certificado de defunción es la defunción. Lo demás es declarativo y es modificable. Entonces, por eso es que, en cuanto al domicilio, que es lo primero que mira el juzgado mira el certificado de defunción y el último domicilio real, que es lo primero que mira para ver si es competente, para evitar que no se vaya a abrir la sucesión en un fuero, en un lugar donde la persona no estaba radicada ahí, para evitar el tema de, si bien se publican los edictos, vamos a la verdad del tema, lo lee, ya ni siquiera lo lee el abogado, porque antes, yo hace muchos años que ejerzo, antes era un diario el edicto, un diario papel, que había que ir a buscarlo y llevarlo al juzgado. Y uno buscar dónde había salido nuestro causante publicado, subrayárselo al juez para que él no tenga que buscarlo, el juzgado tenga que buscarlo, mostrárselo, acá está el causante y listo. Hoy por hoy ya no se hace más así, el edicto se paga, por si se genera un BEP, se paga en forma electrónica se informa al juzgado, ya pagué el edicto, el juzgado manda a él mismo a publicar ese edicto al boletín oficial y después el boletín oficial supuestamente le contesta. O el juzgado entra y verifica que se haya publicado. Como es todo electrónico, siempre queda cargada la publicación. No es como antes que había que ir, pagar, una persona a mano copiaba. Entonces, el, el edicto se publica, sí, obviamente, que el código ya de que se modificó bajó de 3 días a un día, pero ya solo lo verifica el juzgado. O sea, eso que se publica como cuando fue la génesis, para que todo el mundo sepa tal persona falleció, ya en el caso del sucesorio como que perdió objeto. Se sigue haciendo más que nada, quedó en el código, pero es como un uso y costumbre porque nadie se presenta un sucesorio porque leyó un edicto. Eh, los edictos son obligatorios tanto como para capital, para la justicia nacional, como para la provincia de Buenos Aires. Junto con los edictos se libra una planilla que es el registro de juicios universales. En las dos jurisdicciones es iguales. ¿Qué se pone en esta planilla? Se denuncia el fallecimiento y el registro de juicios universales, su nombre lo indica, lleva todos los juicios universales de todas las personas de esa jurisdicción, provincia de Buenos Aires, justicia nacional. Eh, entonces se pone el causante con su documento, ahí hay que declarar también la descendencia del causante, el nombre del padre, el nombre de la madre, el estado civil, el nombre del cónyuge si estaba casado y demás. Entonces el registro tiene una base de datos que da inicio a la inscripción. Y si hay una inscripción de esa persona en otra jurisdicción, le informa al juzgado que ya existe una causa homónima en principio en otra jurisdicción. Bueno, entonces el juez le va a decir, los va a remitir a donde está esa causa ya abierta. Eh, Esto pasa porque hay gente que inicia la sucesión enseguida y gente que no la inicia por años y años y años. Entonces, a lo mejor ustedes les vienen con una sucesión que se tenía que haber iniciado hace 20 años. Y a lo mejor hace 10 alguien la inició. Y ustedes no tienen ni idea porque fue un abuelo, fue un primo, fue alguien, no es su cliente. Entonces, el registro de juicios universales sirve para eso. O sea, es donde quedan registrados todos estos tipos de procesos, igual que las determinaciones de la capacidad jurídica y demás, todos los que tienen que ver con la capacidad de restricción de las personas, y es el primer paso que el juzgado le va a hacer es librar la planilla de juicios universales. Además de esta planilla de juicios universales y la publicación de edictos, en la provincia de Buenos Aires y en Nación se libra un oficio al Colegio de Escribanos. El objeto de este oficio al Colegio de Escribanos es preguntarle a dicha entidad, va a contestar si la persona ha iniciado, ha dejado alguna disposición de última voluntad, es decir, un testamento. En caso afirmativo, contestarán que sí y harán traer testamento, y en caso negativo, contestarán no hay minuto alguno. En la justicia nacional, aparte del Colegio de Escribanos, le van a mandar, es obligatorio, hace algunos años ya mandar también al Colegio de Abogados de la capital federal, porque dicha entidad creó un registro de documentos de última voluntad. Entonces,
Muchas veces los letrados lo hacen y lo dejan depositado para no cargar con esa responsabilidad de tener el testamento, lo dejan depositado ahí, en el colegio de abogados, perdón. Entonces se libra también oficio al colegio de abogados de Capital Federal a efectos de que informe si tal persona ha hecho un acto de última voluntad. Y en la provincia de Buenos Aires hay un oficio más, que es el oficio al Instituto de Pensiones Sociales. El instituto va a informar si la persona era acreedora o deudora de dicha entidad, y por lo general viene que no, que nada, pero bueno, si era acreedora, el instituto le va a girar el dinero que tenga al juicio sucesorio, porque ya va a ser de los herederos, y si era deudora, a la entidad le va a decir, no, mire, esta persona, acá estuvieron cobrando durante 5 años después que la persona falleció, así que la sucesión hoy me está debiendo este dinero, y va a haber que hacerse cargo ante juicios, ante institutos de pensiones sociales, de ese dinero. Eh, Concluidos esos 4 requisitos, ya estamos en condiciones de dictarse la declaratoria de herederos. Luego del dictado de declaratoria de herederos, viene lo que se llama la denuncia y la inscripción de los bienes. Eh, para poder inscribir los bienes, los requisitos son los siguientes. Primero, le van a pedir un certificado de inhibiciones del causante. ¿Para qué? Porque cuando pidan eso al registro, va a surgir si la persona estaba inhibida o embargada por alguien. Ahí es donde aparecen los famosos acreedores privilegiados, los que tienen registro en algún lado. Yo a esta persona le di mi hipoteca, esta persona tiene un crédito prendario. Eso va a surgir en el registro cuando se haga este informe de anotaciones personales. El, este informe, como es muy volátil, no dura 90 días, sino que tiene una vigencia de 30 días nada más. Entonces, cuando van a pedir una inscripción, tienen que jugar con estos tiempos. Lo que es inmuebles y bienes registrables es 90 días. Entonces, si van a denunciar cualquier bien, un auto, un departamento, un barco, lo que fuere registrable, les van a pedir el título de propiedad de ese bien, y junto con el título de propiedad, un certificado de dominio, porque nosotros podemos tener el título de hace 10 años y capaz que la persona lo vendió después. Entonces se pide un certificado de dominio actualizado y el título en mano. Obviamente ustedes lo van a escanear y demás, no creo que el juego se los pida, pero bueno, es una escritura que ustedes tengan siempre presente, que todo lo que Profe, escanean tiene. perdón, una pregunta. 10 años dijo respecto No, al doble inmueble, algo del tiempo que justo como que se me cortó ahí esa parte. no hay problema. No, a lo mejor hace 10 años que he hecho la operación, puedo haber hecho. Duran los certificados 90 días. 90 días. Del registro de la propiedad inmueble y del registro automotor, esos certificados 90 días. Anotaciones personales del causante, ese dura 30 días. Entonces usted hay que pedirlo juntos o pedir primero el de los inmuebles, el de los bienes, dejar pasar 20 días o una cosa así, pedir anotaciones personales, cosa de cuando los presenten, no, no se le venza a uno. Igual los juzgados son bastante laxos con eso, pero ustedes tienen que saber cómo manejarse para no meter la pata, digamos, porque si ustedes lo piden y se les vence, se van a tener que hacer cargo ustedes. Y la idea es, estamos aprendiendo, aprendamos bien y hagamos las cosas como corresponde. Entonces, me perdí con el tema. Bueno, pedimos los certificados para poder escribir las anotaciones personales y el certificado de dominio. Junto con el de dominio va el título de propiedad del inmueble o de lo que fuere. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdón, en la Justicia Nacional piden un requisito que en provincia no, que es un libre deuda de impuestos. O sea, para ordenar la inscripción en la Justicia Nacional les van a decir que tiene que tener un libre deuda y una evaluación fiscal. Tanto el libre deuda como la evaluación fiscal se piden a AGIP, que es la Agencia de Recaudación de Impuestos. Eso es gratuito, ustedes lo hacen vía web, se pide, entonces de ahí tienen la evaluación del inmueble y que tiene libre deuda. En cuanto
A Provincia de Buenos Aires lo que le van a pedir es una declaración jurada que se llama Certificado a la Transmisión Gratuita de Bienes. Ahí, en Provincia de Buenos Aires, ustedes es como que hacen data entry de ARBA. Ustedes cargan todos los datos del causante, de los herederos y de los bienes. Eso ya después queda registrado. O sea, de alguna forma ya impactó en el Estado que se está heredando tal cosa de tal persona y tales son los herederos. Perdón, Eh, doctor, ¿cómo se llama el certificado ese último que mencionó? es certificado a la transmisión gratuita de inmuebles. Con eso, más la evaluación fiscal, siempre es la evaluación fiscal, eh, se ordena la inscripción. Eso en cuanto a lo que es formularios y papeles. Tanto en una jurisdicción como en la otra se paga lo que se llama tasa de justicia, que es un impuesto al bien, que lo recauda el Poder Judicial. En la provincia de Buenos Aires es el 2,5 más el 10, o sea, lo que daría el 2,5% de impuestos sobre el total de la masa, y en la justicia nacional es el 1,5% el pago de la tasa de justicia en estos procesos eh, voluntarios. Es algo a tener en cuenta, o sea, cuando el cliente les pregunta cómo se cobra, qué me va a cobrar usted por esto y demás, bueno, sepan que hay los oficios, los colegios los cobran, los certificados de inscripción y de dominio valen un dinero, y después lo que es la tasa y la sobretasa de justicia lo calculan en función de la evaluación fiscal del bien. Ya con eso estamos en condiciones de decir, eh, tenemos el sucesorio liquidado. O sea, lo hemos iniciado con la documentación que se inicia, llegamos a una declaratoria de herederos con todos los requisitos que tenemos que cumplir para esa declaratoria, y luego de la declaratoria, la orden de inscripción con los requisitos de la orden de inscripción. Estos últimos dos pasos de declaratoria de herederos y los requisitos de inscripción, si ustedes han juntado toda la documentación, se puede pedir en forma simultánea. Esto a tener en cuenta porque a veces nos van a apurar con el tema, pero yo ya tengo esto vendido, tengo esto comprometido, cuánto se puede hacer. Entonces, a lo mejor en 60 días ustedes pueden tener un proceso sucesorio hoy por hoy totalmente terminado. Eh, Ahora bien, por último, y lo que les tiene que interesar también a ustedes es el tema de los honorarios. Cómo se regulan, cómo se pactan y qué se puede hacer al respecto. Eh, en la provincia de Buenos Aires hay un reaseguro que si el letrado no manifiesta haber percibido los honorarios y haber pagado los aportes de ley, no se pueden transmitir los bienes. No va a salir ninguna orden del juzgado para que se pueda transferir nada. En la justicia nacional, cuando interviene un solo letrado, si se pide la orden de inscripción, el juzgado la da sin importarle demasiado si el letrado o no ha percibido sus honorarios, sin que manifieste eso. En el caso que haya más de un abogado, ahí sí el juzgado le va a dar vista a los demás abogados para decir, bueno, acá está pidiendo la inscripción, hagan lo que se llama clasificación de tareas. Entonces cada uno va a decir, bueno, yo hice esto en favor de la masa, hice esto en favor de mi cliente, el juzgado lo va a controlar y obviamente va a dar los traslados pertinentes a todos los letrados. En ese caso sí se puede trabar el tema de la orden de inscripción en cuanto a la regulación de horarios. Si no hay, no se regulan honorarios. Si el letrado lo pide, le regulan honorarios. Si el letrado no lo pide, se hace la sucesión, se mandan a inscribir los bienes. Tengan en cuenta que siempre la sucesión se hace para poder hacer esa transmisión de bienes, porque si no hay bienes, nadie le dice yo quiero hacer una sucesión para tener la declaratoria de herederos. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es válido? Sí. ¿Sirve para algo? No. Solo que un juez diga que a tal persona le sucedió tal y tal. Pero bueno, eso no ocurre siempre que vienen a hacer un sucesorio, es porque hay eh, bienes que transmitir o bienes que percibir, a lo mejor, no sé, para fallecimientos hay que cobrar un seguro por fallecimiento o por RT. Entonces la empresa aseguradora, con todo criterio, le va a decir, si yo le pago a los herederos declarados, entonces ahí le van a exigir una declaratoria de herederos.
Entonces va a haber que usar un sucesorio para poder llegar a la declaratoria de herederos, solo por eso, pero bueno, es válido también. Le hago una Em, consulta. sí, Eh, déjame llegar cuando al tema de los sucede... honorarios y después abrimos si querés las consultas, porque ahí ya cerramos. Ah, bueno, Eh, en cuanto a los honorarios, la base regulatoria es, como dijimos, es la evaluación fiscal. Mi consejo es, y los regula el juez. En provincia es obligatorio, lo va a regular, en capital si no lo piden, no los va a regular. En lo que les interesa a ustedes es qué cobro y cómo cobro. Acuérdense que es la evaluación fiscal. Y la evaluación fiscal, por más que esté actualizada, siempre dista mucho de lo que vale el inmueble en sí. Entonces, tengan en cuenta esto. Los honorarios por la ley de honorarios para un sucesorio es del 6 al 18%. Pero siempre estamos hablando de la evaluación fiscal. Se puede dar que se denuncie la evaluación real y que el juzgado la tome, pero eso es excepcional. El código manda a que se haga sobre la evaluación fiscal. El consejo, ya que están haciendo el curso y quieren saber cómo hacerlo y demás, es que ustedes pacten con sus clientes sus honorarios. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, le preguntan al cliente cuánto vale su casa. Bueno, en mi casa todo el mundo sabe más o menos cuánto vale la casa y si no, se fijan en Mercado Libre, en alguna inmobiliaria para tener una noción de cuánto vale. De lo que vale, ustedes le ponen un porcentaje en dólares. Entonces, si su casa vale $100.000, bueno, le tienen que decir, yo les voy a cobrar y acá ustedes son libres, en este caso, de poner el porcentaje que quieren. Eh, Obviamente, si es muy elevado, el cliente va a decir, no, es una barbaridad, yo no voy a pagar eso, no le quiero vender la casa a usted, yo no quiero que haga la sucesión. Estamos de acuerdo. Pero piensen que si esa casa se va a vender, la vende una inmobiliaria y una inmobiliaria cobra solo por la venta de un inmueble entre el 3 y el 4% a cada una de las partes. Un 3% o 4% a un comprador y un 3 o 4 al vendedor. Entonces, una inmobiliaria está cobrando del valor real, porque ese sí usa el valor real y en dólares, entre el 6 y el 8% del valor del inmueble. Y sin merecer el trabajo de la inmobiliaria, del martillero, que pidió para eso y demás, si el abogado no hace el trabajo de la sucesión, no tiene nada para vender. ¿Qué les quiero decir? Tendría que ser mejor valuado el trabajo del abogado que el del martillero. Entonces, eso es un parámetro que ustedes pueden tener para decir, bueno, yo te cobro el 5% en dólares de lo que vale el inmueble. Después al juzgado, sí, vamos con la evaluación fiscal, pagamos la tasa de justicia sobre la evaluación fiscal y demás. Pero el honorario es ese. Otro consejo sobre el honorario, déjenlo por escrito. No hace falta que lo presenten en el expediente, pero sí que ustedes al cliente le digan, bueno, lo que estamos charlando ahora, yo de tal valor te cobro tanto y además, ¿qué gastos tengo? Y además tenés los gastos que sea del registro de testamentos, de lo que salga la publicación de edictos. Yo todo eso te voy diciendo y vos lo vas transfiriendo al banco, porque es algo que ustedes no van a pagar de su bolsillo, o sea, lo tiene que pagar el cliente. Entonces ustedes le van diciendo, mira, hay que pagar los informes llegamos a la inscripción, hay que pagar informes de dominio, anotaciones personales. Eso vale tanto, se lo pasan al cliente, el cliente transfiere y se paga y ya está. Y después queda solo pendiente lo que es sus honorarios, que depende de dónde sea, si es capital o en provincia, si es en provincia, van a tener que manifestar en un escrito al juez diciéndole, ya cobré y acá está mi proporcional de los aportes, que esos son obligatorios para el... Si no, acuérdense que no hay inscripción de nada, no saben los oficios hasta que ustedes manifiesten que han percibido los aportes. Esto sería básicamente y reducidamente, pero creo que no nos olvidamos de nada, de todos los pasos o de todo lo que ustedes tienen que saber cuando van a encarar una sucesión, aparte de conocer el articulado de los dos códigos, tanto el de procedimiento como el de fondo, de cómo son los pasos. Documentación a pedir, los trámites que tienen que hacer y el tema de honorarios y evaluaciones. Bueno, ahora sí, si quieren, pues empezamos con las dudas que se han generado. Buenas tardes, doctor. Le quiero hacer una Buenas tardes. consulta. Mi papá falleció y yo estoy a punto de recibirme. ¿Yo podría hacer la sucesión de mi papá? Obviamente, claro que Ok, sí. Sí, sí, sí. ok. Es más, la podés hacer si trabajaras en la justicia, te bloquean el título, pero en el caso de ascendientes, descendientes y cónyuges, podés hacerla de tu familiar. Para eso no tenés bloqueada la matrícula.
Muchas Doctor, gracias. buenas Hola, tardes. hola, sí, Sí, ¿Ya? Marcelo, profesor. Sí, quería preguntarle en el caso de si existen plazos de prescripción o algún plazo importante que no debemos comernos en el caso de tramitar la sucesión. Preguntaba más que nada por la prescripción o alguna caducidad importante. no, en este caso todavía no se ha reglamentado, no se va a hacer nunca, estimo yo. Siempre se habla de una prescripción, eh, tampoco es una prescripción en esos términos, sino de poner un plazo a cuando se tienen los bienes con la orden de inscripción a que eso se inscriba. Vamos a un ejemplo, por ejemplo, la colega que recién preguntó de hacer la sucesión del padre. Ella hace la sucesión del padre, termina siendo heredera, se ordena inscribir el inmueble a nombre de ella y ella lo deja así, sin inscribirse. Entonces, de esa forma no paga bienes personales, si paga ganancias tiene menos impuestos, porque la sucesión sigue estando en cabeza de su papá. Solo ella y el juez que dictó la declaratoria de herederos y que ordenó la inscripción sabe que la titular de fondo es ella, pero en el registro no es ella. Siempre se habla de eso, de poner un plazo a las inscripciones, pero ya sería del final del proceso. Ahora, para iniciar lo que es procesal, después obviamente lo que es código de fondo, sí, o sea, para petición de herencia y demás, tenemos el código que nos dice el plazo de petición de herencia, de cómo se hace y demás, pero para lo que es el procedimiento, no existe obligación ni nada para iniciar el sucesorio. Y tampoco plazos. Y tampoco hay plazos como para esto que me decís que muy bien que uno se preocupa a veces sin la caducidad de distancia. Acá no existe caducidad de distancia. Es un juicio voluntario. Ok, y quería preguntar también, es decir, que la apertura de la sucesión podría dejar una sucesión 2 décadas, por ejemplo, y no podría pasar nada, digamos. Exactamente, no pasa nada. No pasa. Por eso es que te piden siempre como dijimos al principio, los certificados actualizados, para ver si los herederos que estás denunciando siguen estando vivos, si siguen las mismas condiciones y demás. Pero sí, 2, 3 décadas. Y suele Sí, pasar, ¿eh? A veces quedan, y después te vienen uno con la sucesión del abuelo y de su papá. ok. O sea, Y tenés con una persona de respecto 40. a, sí, y con respecto a los edictos, ¿hay alguna forma sencilla de saber si hay un juicio ya iniciado No, o para saber si hay un juicio iniciado, no, el edicto es para publicar que la persona falleció. Para saber si los juicios están iniciados, la forma certera es el registro de juicios universales. Ese que dijimos que el juzgado te manda, pero eso es con la apertura. Previamente no podés. Sí, consejo para saber si está iniciado este expediente sucesorio o cualquier tipo de expedientes, ustedes van a las receptorías, que sé yo, en Capital está en la Valle 1220, lo que es la Justicia Nacional, y si no, el Departamento Judicial, donde ustedes piensan que puede estar iniciado, y consultan ahí si tal persona con tal documento tiene algún proceso. Ni siquiera hace falta crear un sucesorio, le dan nombre y apellido y DNI, y con eso se tipea, qué es lo que hace el registro de juicios universales. Y le van a decir, a lo mejor no está el sucesorio, pues tiene un juicio ejecutivo con la municipalidad, qué sé yo. Doctor, Pero buenas sí, tardes. está? ¿Cómo le va? buenas Gracias. tardes, por Quería favor. hacer una consulta. En una sucesión donde el causante tenía una hermana y los padres, y ambos fallecieron antes que él. En esa situación, ¿se tiene que iniciar un proceso distinto o se puede denunciar en la sucesión de este causante? No, no, en la sucesión depende del fallecimiento de la hermana y lo que vaya a heredar. Porque si la hermana está fallecida, se denuncia que está fallecida y no hace falta sucesorio. Hay que ver los órdenes de prelación como fueron falleciendo. Si se fueron transmitiendo derechos entre sí, sí hay que iniciar el sucesorio de cada uno de ellos. Ahora, si no llegaron a transmitirse derechos, vamos a suponer que la hermana de la persona que vos me decís, que está fallecida, falleció antes que sus padres, o sea, siendo soltera y sin bienes, entonces ese fallecimiento no hace falta, por ese fallecimiento no hace falta hacer sucesorio. Es más, si vos como está prefallecida, si no la denunciás en el sucesorio, tampoco queda entre vos y tus clientes en ese caso. Claro, porque te explico porque me parece un buen ejemplo práctico. Mi hermana falleció el marido. Iniciaron la sucesión.
¿sí? Sí, Pero previo a la muerte de él falleció el padre, luego la hermana y luego la madre, y luego falleció él. claro. Tu, tu ex cuñado que está fallecido, tu cuñado fallecido, va a heredar a sus padres y tu hermana o los hijos que hayan tenido, depende, ahora hay que ver cómo quedó el árbol ahí, cómo quedaron las ramas, van a heredar todo. Claro, quedaron ellos tres nada más ahora. Claro, van en representación, se llama. Ok. Profesor, Pero le ahí hago sí una... tenés que hacer perdón, ahí tenés que hacer la cadena de todos, ¿eh? O sea, de los padres de tu cuñado, de ahí va a heredar tu cuñado, de tu cuñado, entonces una vez que está todo en cabeza de tu cuñado, él falleció y ahí van a heredar tu hermana o no sé, los hijos o como queda Excelente, ramado. perfecto. Muchas Profe, gracias. Profe, buenas tardes. Le hago ¿Qué una tal? pero bueno, le hago una Es lo consulta. mismo, ¿quieres hablar vos, Sabrina? Es rápida la consulta. No importa. Tengo una conocida que nos está llevando el juicio sucesorio de mi familia y el tema es el siguiente. En el escrito, en el proveído del juez, nos comentaba que, o sea, nos daba todos los pasos, teníamos que hacer el formulario 3003, que es el de ley de los edictos. Yo lo cargué, pagamos el bono, pero no aparece acreditado en el expediente. O sea, yo entro al expediente de la causa y está el bono y no hay nada más. No, pero eso, lo que pagaste, se lo tenés que girar a la letrada para que ella lo presente. No, es que está presentado en el expediente el bono, pero no hay ningún otro escrito ni de parte del juzgado, ni de parte de, digamos, como que no hay ninguna constancia, solo está el bono. Yo te voy a contestar en función solo de lo que me estás diciendo vos y sí, porque esta es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta. Les va a pasar muchas veces. Lo van a venir a ver. Tengo mi abogada que está haciendo tal y tal cosa. Mire, yo no puedo opinar al respecto. Si usted quiere que yo opine, me trae la renuncia de su abogada y yo le hablo, porque si no, está lleno de esto, no, pero el abogado hizo esto, el abogado hizo aquello, y si uno no ve la causa, no puede estar opinando, en Ok, realidad. Yo, por lo que vos me decís, si fuese mi caso, insistiría en el juzgado, pondría un escrito diciendo, habiéndose oblado o pagado los edictos, solicito que se ordene la publicación de los mismos. Entonces ahí va a salir, che, no lo tengo, si lo tengo, disculpen, si publíquese, no publíquese. Pero ok. yo haría dos líneas porque si no te quedo trabado ahí y nadie hace nada. Claro, o sea, estaba como, Vos- o sea, la causa la No, yo llevo haría yo, eso. porque como no estoy matriculada, o sea, claramente me tienen que prestar la matrícula, y, y nada, y quedé como en el medio, y bueno, nada, perfecto, voy a hacer un No, pero escrito si la estás llevando vos, acercate a la mesa del juzgado directamente y deciles. como Anda con el autorizada, pago, inclusive, si lo tenés en. ¿Eh? claro, como Si lo tenés. autorizada. Sí, no, sos heredera. Nosotros somos herramientas para que las partes hagan las cosas. Nosotros, en esto y en cualquier cosa, ofrecemos medios, no ofrecemos resultados. Las causas son de los clientes. En este caso, bueno, acá sos clienta y futura abogada, dueña de causa, pero la sucesión te pertenece a vos, es de tu familia, no precisás estar autorizada. Ah, ok, O sea, listo, genial. si te dicen dame autorizaciones, y no, soy, no sé, la hija, Sí. no sé quién, te dijiste, no lo retuve. ¿Quién es el causante? En realidad el heredero sería mi papá. Bueno, el heredero sería tu papá, y ahí Claro. lo tenemos. Bueno, Bueno, pero puedo ir ese. con él, digo, es mi papá. Pero puedes ir con él, claro. Si en ese caso vos no sos heredera, si con todo, hay que ver el juzgado. Si el juzgado se equivocó, que no lo está haciendo y lo tiene para mandar y todo, no te van a decir, no, que venga el heredero, porque voy a venir con el heredero y me vas a terminar dando la razón. Y se Claro, dan cuenta, dicen, sí, está bien y chao. perfecto. Muchos empleados de estudio no tienen credenciales ni están blanqueados, van y van a los Sí, lo juzgados. que llame directamente. Ok, perfecto, gracias. No, por favor. Profesor, sí, le Profe, hago una una pregunta. consulta. Sí, Cuando ya estás, digamos, en la declaratoria de herederos y hay un bien, digamos, que se distribuyó, digamos, entre los herederos, pero sí, eh, como que no se vendió todavía. Y el sí. tema es, mi consulta es la siguiente: si fallece uno de esos herederos declarados en la sucesión, ¿necesariamente tienen que hacer la sucesión de esa persona para
poder vender el bien? ¿Te Y traba sí, todo? sí. O por lo menos la parte, siempre la vender el bien porque nadie te va a comprar un bien al valor de mercado con una persona fallecida en el medio, porque sabe que tiene que hacer esa sucesión. Sí, algún colega, algún abogado, gente que se dedica a eso, compra de esta forma, pero lo que vale 100 lo pagan 20, o sea, el 20% de lo que vale, porque después no saben cuando van al sucesorio de ese heredero cuántos acreedores tenía o en qué se pueden estar metiendo. Y si la persona falleció y no se llegó a firmar la venta, sí. Eso también ténganlo en cuenta, siempre surge esta pregunta del curso, es cuando tienen la orden de inscripción y lo van a vender, no lo vendan, vamos para atrás, no lo inscriban y después se hace por una forma que se llama tracto abreviado, o sea, directamente pasa del causante al nuevo adquirente sin pasar por el heredero y se ahorra una inscripción, se ahorra una escritura. Eso ¿Y se es un buen puede, consejo. y se puede recurrir a algo cuando, por ejemplo, la familia no inicia esa sucesión? Digamos, como que siendo Sí, como herederos, por ahí si lo sos un podemos heredero, sí, hacer. sí, claro, la iniciás vos y después los gastos son para todos y volvemos a lo mismo. Siempre las sucesiones se inician porque en esa caja de herencia hay bienes y de ahí vas a tener para cobrar los gastos que tuviste por la sucesión que tuviste que iniciar sola porque nosotros lo queríamos. Sí, Ah, ok. sí, sí, y si sos acreedor, también en el código tenemos la posibilidad de como acreedor, si no, el causante fallece, los herederos no me quieren pagar y el acreedor se queda sin cobrar. Doctor, Claro. una pregunta. Profe, después me Sí, gustaría hacerle una consulta. A mí también, por favor. ¿cómo Sí, yo no? también. Yo estoy esperando hace rato, sí. Bueno, a ver, Doctor, yo le quería hacer una consulta con respecto al derecho de representación. sí, Cuando tenemos un heredero que tiene que constatar tal situación y falta uno de los requisitos esenciales, por ejemplo, la partida de defunción de quien está representando ese heredero, ¿cómo sí. solucionaría un caso así, por ejemplo? Y nada, podés pedir suspensión de términos en el juzgado, que por lo general no te la dan, no te la dan, pero conseguir una partida no es, bueno, salvo que me digas, no sé, murió en Italia, tengo que traer de Italia. Pero bueno, por lo general, no sé, te acordate que el código no te permite suspender plazos y si llegás tarde al sucesorio, te cobras con lo que hay. Después tenés el derecho a perseguir lo que se ha cobrado y demás. Pero sí, a lo mejor, si de repente el sucesorio ya está terminado con orden de inscripción, yo intentaría una medida cautelar de que no se vendan atento a tal heredero, pero es una cautelar. En el sucesorio no te van a suspender los términos para acreditar el fallecimiento de otro, porque te digo, en 48 horas, 24 horas, tenés un certificado de función, se consigue. Bien, gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Bueno, yo para empezar, recién terminé el CBC, así que es muy básica mi pregunta. Yo empecé la sucesión hace 3 años con un abogado, me cobró casi $800 en ese entonces. Me habían confirmado que dólares no me podían cobrar, pero el hombre me lo cobró. Y no he tenido noticia, le escribo por WhatsApp, mail, y lo único que me mandó fue la foto del número de trámite y del juzgado donde se inició, pero ya pasaron 3 años. Yo quisiera saber cómo tendría que seguir a ese abogado para que, no sé, siento como que nada, no hay nada en realidad. Sí, bueno, algo hay porque evidentemente te mandó una copia de lo que te dije, de lo que te dijo del inicio del trámite. Eh, en verdad, como lo dije al principio de la charla, en 60 días, hoy por hoy, en 60 días podemos tener hasta la hora de inscripción, que es el por recién empezar, todos algún día empezamos también, no te das problema por eso, está bueno que te vas interesando desde el principio en todo. Eh, no sé, en verdad, el abogado nosotros somos una persona que se contrata, o sea, si vos tenés un recibo de eso y demás, podrías ir al colegio de abogados, hay que ver qué dice ese recibo, hay que ver en qué concepto te lo hizo. Eh, En dólares sí se puede percibir en dólares, eso no es obvio, o sea, sí,
Bueno, vos a lo mejor recién estás en ciclo básico. Ah, no, hace 3 años me decís que el sucesorio. Claro, si hace 3 años y soy la única, entonces no tendría, aunque sea, haber adelantado No, el papel algo, no sé. ya tendría que estar terminada. En verdad debería estar terminada. ¿Sos la única heredera? No, en realidad mi hermana, pero no, en desconformidad. O sea, ella no quiere, no quiere saber nada. No, está bien, bueno, pero el derecho de familia está ahí, que aunque no quiera es hija. Después de última que no recoja la herencia, pero Bueno, pero aunque sea aunque vendrá no la quiera, fue hija algo de tu tendría papá, que o sea, estar. va a ser heredera. De querer. Profesor, le hago una Sí, consulta sobre un caso te- personal también. te- ¿qué cosa? Sobre un caso personal también, algo similar a ese. Nosotros apartamos del caso una abogada que hace más de 30 años no puede cerrar el sucesorio, habiendo muchos herederos, pero dice que fue muy discutible el caso. ¿Eso puede pasar más de 30 años? Y porque vos me estás diciendo, sí, pasaron los 30 años y no lo terminó. Pero A mí me podría cuesta yo, demasiado a ver, entenderlo, apartarla del pero caso no, claro, es y mucho, no sí. pagarle los honorarios que sería que se fijarían por un juez justamente, y la podría denunciar en el colegio de abogados, pero algo más que se le podría hacer por su mala praxis, digamos. Lo que pasa es que yo te voy a decir que ustedes van a ser futuros abogados y que ya no hay algunos recibidos, o sea, es muy difícil probarle la mala praxis a un letrado, porque vos me decís que hace 30 años que ella no está que no se comunicó o que no sacó el expediente, porque eso es una cosa objetiva, pero ella puede decir, sí, yo la llamé 33 veces por teléfono y nunca se presentó en mi oficina a traerme, no sé, el certificado de función del primo, y yo estoy esperando que me lo traiga. Pero Entonces, podría renunciar a los honorarios que el juez estime. no creo que te vaya a ella a querer renunciar de los honorarios. Sí, si vos te presentás con otro colega, cuando se regulan honorarios, se evalúa la conducta de todos. O sea, viste que yo te expliqué que es de un porcentaje, del 6 al 18%. Ese porcentaje es a dividir entre todos los abogados. Si hay 5 abogados, no es que es el 6 para cada uno y la sucesión salió el 30%, no. Si el juez estipula que es el 15%, ese 15% del total se va a dividir entre todos los que han trabajado. Si hay una persona que inició y no hizo nada o hizo muy poquito y después vino otro y lo terminó, se lo va a llevar la regulación del honorario y después lo va a tener presente. Claro. Sí por lo que hizo, le van a regular honorarios, aunque vos me digas, pero Marcelo, pero es injusto, o no es injusto, pero tardó un montón. Bueno, pero algo hizo. Y a lo mejor uno fue muy paciente en decir, pucha, pasaron 30 años. Pasa que a veces no se tiene conciencia, no se sabe, no tiene por qué saberlo. O sea, yo voy al médico porque me siento mal, confío en lo que me dice. Cuando ha iniciado ese sucesorio fue un letrado para que me inicie. Nada más, o sea, no. Y no sabe si son 2 meses, 2 años, 5 años. Doctor, ¿puedo hacer una profe, pregunta? Perdón, Sí, claro. perdón, Le quería consultar. buenas tardes. Un segundo. Vamos a ordenar un poco porque hay varios que levantaron la mano y sería bueno Sí, que vayamos un poco por orden. yo A levanté ver, la mano hace rato. ¿vos quién sos? Marian Natalia Osorio. No sabría cómo levantar la manita, Bueno, estoy hace rato esperando. vamos, ¿eh? Sí, a mí me pasó lo mismo. No sé cómo levantar la mano y estoy hace rato esperando, desde que empezaron las preguntas. Bueno, en la Bueno, reacción, chicos, somos Avanzar 350 personas, o sea. claro, es que si no, no se van pisando y bueno, para ser un poco más ordenados, vamos acá los que tenemos el levantar la mano y después seguimos con los que no puedan levantar la mano. ¿Les parece? Acá Camila, Eyelén Funes. Buenas tardes, ¿cómo va? Quería consultar respecto de los honorarios que se dividen por etapas. ¿Qué pasa cuando hay más de un abogado en una etapa previo a la declaratoria de herederos? ¿Cómo se dividen los honorarios? Gracias. Primero en la declaratoria de herederos hay una sola etapa que es el inicio del sucesorio. Y eso se divide a prorrata de los que hayan intervenido. ¿Cuánto es el monto? ¿Se sabe? ¿Hay una estipulación o eso es lo No, estipula el juez? son tercios o medios. Entonces, el juez estipula por la primera etapa, vamos a suponer, te lo voy a hacer con un 9% para que me dé fácil la cuenta porque no soy rápido con la cuenta, pero somos un 9%. La primera etapa va a ser el 3% del total de la masa. Si hubo 2 abogados y trabajaron parejos, va a ser de ese 3%, 1,5 para uno y otro y medio para otro.
Y así es como lo va a regular. Si uno puso un escrito y el otro trajo todas las partidas, entonces va a ser a lo mejor el 0,5 para uno y el 2,5 para el otro. Entiendo, bien. Eso es simplemente iniciando la demanda sin necesidad de que salga, por ejemplo, el primer despacho. Ya por iniciar la demanda le corresponde su monto. Lo que claro, lo que pasa es que el inicio de demanda tiene por correlatividad el primer despacho. Y Después si se no hace se todo efectuó el primer y después despacho, se pide la declaratoria, claro. ¿podríamos tenerlo como no presentado si no se efectuó el primer despacho? No, siempre una firma de letrado está presentado. Siempre que te firmen algo Ok. que se presentó y el mínimo hoy, tanto uno como otro, son 7 IUs y que creo que está algo de 30.000 pesos el IUs, entonces sería 200.000 pesos por una simple firma. Simple firma, ¿por qué te digo simple firma? Porque vos decís que nada más firmó, pero para llegar a eso, ustedes ya están sufriendo bastante porque son 6 años de estudio como mínimo. Entonces después que no venga, no, solo me firmó un papelito. Sí, para firmar ese papelito me tuve que comer 6 años en la facultad y aparte me implica responsabilidades. ¿Sí? Obvio, obvio. Entonces, Perfecto. no se dejen Gracias. desmoronar Ma- por eso. Matías Villafañe, Sí, hola. Sí, me había olvidado de preguntar qué leyes y normativas tenemos que tener en cuenta para estudiar en el caso de que sea en la provincia o a nivel federal. ¿Qué leyes tendríamos que saber? Es el código civil, ¿viste? Donde dice sucesiones, cómo es el orden, la prelación. ¿No has hecho familia y sucesiones todavía? Sí, sí, pero quería Bueno, saber en provincia, no sé si se aplica el código procesal de la provincia o hay alguna ley claro, sí, especial sí. respecto Para al... esto, para cualquier cosa, nosotros tenemos el código que es el código de fondo, y eso se aplica en todo el territorio argentino. Y después, esto ya es constitucional, pero no importa, después, cada jurisdicción se reservó para sí los códigos de forma. Entonces, tenés el código de procedimiento de la provincia de Buenos Aires, y el 700 y pico son los artículos en sucesión en la provincia de Buenos Aires. Pero vas por índice y fácil. O sea, en provincia se tendría que aplicar el procesal civil de la provincia. Código procesal civil y comercial de la provincia. Con respecto a Sí, tal cual. honorarios, Y son muy similares los dos. Lo único que cambian son el orden de los artículos, pero son muy similares todos. ok. En Córdoba también, sí, son muy No, similares todos los códigos no hay, no hay procedimentales. una ley especial de sucesiones en la provincia. No, 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 no. La ley de sucesiones es el título tercero del Código Civil y eso es nacional. Y de ahí para abajo. ok. Caterín Rivera Sí, Donoso. Hola, sí, buenas tardes. Mira, yo te quería consultar. Ya soy abogada, estuve trabajando en un expediente de determinación de la capacidad de un sí, chico que quedó en estado vegetativo por un accidente de tránsito y le quedó, o sea, percibió una indemnización, la cual entró en una cuenta judicial en el Banco sí, Provincia, esto pasó en Morón. Bueno, sí. y terminé todo el juicio de la determinación de la capacidad, mandé los oficios, salió todo perfecto y falleció el chico. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es la sucesión. ¿Para qué? Para que la persona de apoyo, que había sido la madre determinada, herede ese dinero que quedó en la cuenta judicial, que son 12 millones. Exactamente. Yo tendría que abrir, o sea, tendría que hacer el sorteo, tendría que presentar el certificado de función, acreditar los vínculos y declarar el único bien que es este, ¿no? La Exactamente, cuenta social. exactamente. Todo el proceso sucesorio que es solo dinero en efectivo depositado en la cuenta tal, el plazo fijo tal. Si no está a plazo fijo, ponerlo a plazo fijo. Eso para que te vaya rindiendo intereses. Claro, mira, este chico estuvo 5 años en estado vegetativo y la madre retiraba el interés del plazo Está fijo bien, para sí, porque los mantenerlo. frutos, los frutos son administraciones del representante legal. Está bien. Exacto. Lo que yo tengo una duda, porque la madre estuvo 5 años sin trabajar y tiene hijos menores. Y no es que el chico falleció falleció el 3 de septiembre. Sí, Lo que yo quería hacer es pedirle al juzgado, que todavía no cerró nada, porque ni siquiera tenemos todavía el certificado de defunción, si le sí. podían seguir liberando los intereses, pero no sé si se puede hacer No, eso. Una vez que no. ya está. Lo último que Claro, logré fue que me dieran los gastos del sepelio, que se lo van a dar recién el 9 del 10, porque como exacto. es plazo fijo automático, ya está. No, no, Entonces, aparte los gastos del sepelio sí, porque son en beneficios del pobre de del este causante, de este causante, chico. claro.
Está bien. Pero lo otro no, lo otro ya va a ser herencia de Claro, bueno, entonces le va a la quedar a partida. ella. Sí, le va a Bueno, yo quedar. voy a tener que pagar la tasa de justicia en base a ese monto, que es lo único que hay. Yo no puedo Exacto. pedir que no se la cobren No, por en el caso en el caso de estos procesos patrimoniales, la tasa no te van a eximir. Ah, y otra No duda hay más. exhibición. Nosotros cuando hicimos la determinación de la capacidad, regularon honorarios para la defensoría que actuó primero, para un abogado anterior a mí que estuvo 4 años y no sacó nada, y para mí que Sí, terminé el proceso. Pero sí. dijeron de que los pagara cuando esté en mejor situación, o sea, con el artículo 84 del código, porque ella no Sí, tenía plata. Ahora los claro, va a lo que tener, pasa, ahora los va a sí, tener no, que pagar. hay que pagarlo porque tiene dinero depositado. En ese caso, Ah, el porque causante seguramente hicieron un beneficio de litigar sin gastos, lo hicimos, pero sí, lo nada, o sea, hicimos, lo otorgaron, claro, pero ya ese beneficio caducó porque era para la persona que se lo otorgaron, que que era tu falleció. cliente que falleció. Ahora eso Claro, se eso, transformó en dinero en efectivo. El colega que estuviste ahí trabajando va a percibir sus honorarios. Vos los ah, tuyos sí también los podés sacar ahora sí, de lo que es el de lo que proceso de se le den a determinación de la ella. capacidad y después Sí. cobrarás en su momento lo que arregles Ah, con tu bueno, y clienta por la sucesión. no es mucha plata, son 12 millones. ¿Yo cuánto le puedo cobrar? Lo que dijimos, el No, porcentaje del 6 o eso depende. no, depende, fíjate. No, yo no te puedo, pero yo no sé. Lo No, claro, porque no es mucha plata y ya me va a tener que pagar lo anterior también. no, también Y es tu trabajo y no sé cuánto tiempo llevó y vas a tener que hacer el sucesorio. claro, Si está no, bien, anda por la regulación. No le está bien, decís nada y lo que regula el juez. En este caso va a regular en función de lo que vale. Yo la advertencia que le daba antes en relación de los inmuebles es que las tasaciones son muy bajas en función de lo claro, que valen los inmuebles de verdad. sí, Entonces, pero pero en el caso este es un número cerrado que tenés, es como cuando bueno, acá casi claro, no es una indemnización por muerte, es un daño que seguro cobró por el sí, perjuicio que tuvo, que quedó en estado en ese vegetativo. accidente así, pero ya sabes lo que es. O sea, no, yo le iniciaría. Yo que bueno, iniciaría y le diría a la madre, bueno, vas pagando los gastos, ya charlamos recién, todos los gastos que lleva el Sí, sucesorio, y, y cuando te pregunta cuánto es, lo que diga el juez. Y chao. pero pues, está bien. Bueno, Porque muchas aparte, como decís, gracias. ya cobraste por lo otro. No, en realidad no le cobré todavía porque me pasó todo rapidísimo. Yo entré en el mes 5, terminé el juicio de beneficio de litigar sin gasto que estaba parado, terminé la determinación de la capacidad presentando a los testigos y haciendo un montón de escritos, hice los oficios que yo me recibí hace poco, estaba re feliz y ahora falleció. Digo, bueno, todo rápido y además distintos Sí. procesos y no tengo experiencia. No, está bien, pero igual por suerte son procesos voluntarios, igual el que te vas a meter ahora, que es un sucesorio, que tampoco tenés contraparte, como recién decía No, otro colega acá, de decir, che, pero causé a distancia o algo, acá no tenés. no, acá hago todo Pero rápido sí y hacelo y en este caso vas a ver que en 60 días, 90 días más tardar ya estás cobrando. ah, No va a bueno, estar buenísimo. terminado. No va a tardar Se mucho. publican los edictos y ya está, sí, sí, sí. Bueno, muchas Bueno, gracias. Bueno, hay muchas preguntas, mucha gente con hay la mano muchas levantada, preguntas. así que Disculpe, vamos a tratar de ser un poco más concisos para que sí, todos puedan concisos. consultar. Yo no tengo drama en quedar un rato más, pero hasta 20:30 y vamos a hablar específicamente, por respeto a todos, lo que hace a las sucesiones. ¿Sí? O sea, recién iba a esa consulta de una determinación de capacidad, pero bueno, vamos a tratar de circunscribirnos a esto, porque lamentablemente el tiempo es finito, ¿sí? Bueno, ¿quién sigue? Gisela de Los Ángeles. Sí, Gisela. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Disculpe, tengo una consulta. Mi papá falleció en el 2013, él tenía un juicio pendiente en el 2000. Bueno, actualmente mi mamá quiere cambiar de abogado porque el abogado hasta el día de hoy nunca hizo nada, entonces quiere revocar el poder, pero el otro abogado que supuestamente lo tomaría el caso le pide sí o sí una declaratoria de herederos. Quería saber si es necesario la presentación para que el nuevo abogado pueda continuar con el proceso judicial, porque mi mamá cobró un seguro en su momento y no me acuerdo que haya iniciado un trámite de sucesión. Entonces ahora este abogado nos pide que hagamos un trámite de sucesión para que él pueda tomarlo al caso y continúe con el proceso judicial laboral. Después he consultado con otro abogado
y me dice que en un juicio laboral no es necesario presentar un trámite de sucesión, que basta y sobra con, con el acta de defunción, el acta de matrimonio y el acta de nacimiento de los hijos. Exactamente, y te hacen firmar en el juzgado laboral que sos responsable si omitís algún heredero o algún coheredero Claro, o algún entonces mi derechohabiente. pregunta ¿es necesario el trámite de sucesión? Porque la verdad, hoy en No, día, si estás en el marco del fuero laboral, sí, no es hace en el falta. fuero laboral, sí. No hace falta, no. Ok, Está bien listo. el segundo o Muchas tercer gracias. asesoramiento que te dieron. No hace Listo, falta. listo. Gracias, profe. Gracias. Por favor. Marian Natalia Osorio. Sí, hola, buenas tardes. Yo tengo una consulta con respecto a algo que mencionó al principio, que tenía que ver con los los bienes del matrimonio. Si el causante tiene otros hijos por fuera del matrimonio y dentro del matrimonio con bienes gananciales tiene varias propiedades, esas propiedades es el 50% para el cónyuge y el otro 50% se divide entre todos los hijos. Ahí estamos, bueno, ya la parte patrimonial, no hay ningún problema, contestártelo. Tiene que ver con las fechas con las que adquirió. Si lo adquirió todo estando casado, Claro, al sí. fallecer se disuelve y volvemos a lo mismo. 50% para el cónyuge y 50% para los herederos del fallecido. No Ok, importa de qué perfecto. matrimonio son los hijos, o si es su hijo, inclusive, como vimos un poquito de ejemplo al principio, capaz que también adoptó. Bueno, el hijo adoptado en adopción plena tiene el mismo derecho que un hijo natural. Entonces, sí, Muchas gracias. todos sus hijos tienen derecho a la sucesión de su padre. Bueno, Federico Armentano. Sí, buenas, profe. Tengo tres preguntas, son cortas iguales. Al principio usted dijo que se podía pedir información sumaria si el domicilio real era distinto al del DNI, que era, bueno, con testimonial de otras personas. ¿Se escucha bien? Correcto. Sí, eso es así. Ah, quería Al saber si... DNI o al de la partida. Por lo general, cuando chocas con el tema de la información sumaria es porque la partida dice, la partida de función no coincide con tu demandita que vos ponés, el último domicilio en tal lado. Entonces miran la partida y dicen, no, pero acá me dice que falleció en otro lado, explíqueme esto. Claro, quería saber si la testimonial se podía reemplazar con algún otro tipo. Por ejemplo, tengo los impuestos que le llegan todos al mismo lugar y eso para mí es una prueba de No, que viví en ese lugar. no, es una buena pregunta, pero el señor podía poner lo mismo. Tenía casas en Bariloche, tenía los impuestos de él en Bariloche y lo querés abrir en Neuquén, porque acá tengo un montón de herederos que si se enteran me van a venir a cobrar las cosas. Ok. Entonces, Porque viste que el por impuesto eso, puede ser sobre una propiedad en otro lugar, pero que te llegue a otra. Por ejemplo, yo tengo una propiedad, no sé, ponele en Bariloche, pero yo resido acá en Cava y quiero que el impuesto de Bariloche me llegue acá, la boleta me llegue acá a Cava. claro, no, el domicilio, vos pensás que podés, ese es el domicilio legal que vos ponés para que te llegue ese impuesto. Sí, Y vos lo podés crear en la oficina, si querés, en tu ok, trabajo, para ok. que te llegue seguro. Entonces, vos vivías ahí, no vivías ahí. Entonces, por lo general, y el espíritu del código fue ese, es decir, es medio una ficción también, porque volvemos a lo mismo con el tema de los edictos. ¿Quién los lee? Nadie los lee. Pero bueno, se publica el edicto y es el domicilio real. Que Claro, yo lo planteé, básicamente, bueno, la testimonial supuestamente, los es testigos medio que vas a traer difícil. son testigos reales, que si vive acá, lo Claro, conozco y no lo conozco. claro. Pero sabe, bueno, el testigo que vive ahí, alguien más no sabe. Mi segunda pregunta era el tema de la planilla de juicios universales. No entendí si te lo piden, si vos tenés que, o sea, ni dónde se pide, no tengo claro. Eso se llama registro de juicios universales y después que vos iniciás el sucesorio, el juez dice líbrese la planilla de registros universales. En el primer auto de apertura del sucesorio que vos decís Sí, falleció tal, José Pérez, téngase abierto el juicio José Pérez, líbrese la planilla de juicios universales, líbrese el oficio de testamentos, viste el colegio de escribanos y todos los oficios demás. En el primer auto te sale el registro de juicios universales. ok, y yo tengo Y que por lo mandar. general, ya tampoco la hacen los abogados, ya por lo general la saca el juzgado porque es electrónica. Y esa Ah, es ok, gratuita. Esa es ok, gratuita. O sea, no es como el edicto que lo publica el juzgado, pero vos le tenés que llevar el comprobante, o como le pasó también a una compañera que dijo, lo pagué y no lo tengo, no lo mandan.
Eh, Y la tercera y la última, que igual un poco ya la había contestado antes, pero que el cobro de honorarios era en momentos distintos, si yo entendí bien, sería en la primera y segunda etapa, o sea, hasta la declaratoria de herederos, una etapa, y la finalización del juicio sería otra etapa del cobro de honorarios, o cómo sería. Tres etapas se divide el sucesorio. El inicio, que es cuando la demanda con toda la documentación. Esa es Sí, etapa 1. La etapa 2 es cuando se pide la declaratoria de herederos. Y la sí. etapa 3, la orden de inscripción. Ah, ok, son Esas tres son etapas. Ok, esas son las tres etapas del proceso sucesorio, listo, bueno. Era eso nomás. Muchas gracias, profe. por favor. Bueno, Bueno, sí. después sigue iPhone, no tiene nombre, no sé si se reconoce con eso, si no pasamos al que sigue. Bueno, Pasamos a que sigue, porque no tiene pasamos. nombre ni cara. Carolina Herrera. ¿No está Hola, Carolina? ¿se escucha? Ah, Sí, sí. sí, ahí, Sí, perdón. sí. Sí, quería hacer una consulta. El papá de mi pareja falleció hace 15 años. Nunca hicieron la sucesión y de común acuerdo con los hermanos y la madre pactaron en que una de las casas, que era de ambos padres, se la quede mi pareja. Ahora, ¿qué deberían hacer para concretar esto de manera legal, digamos? La sucesión, dividir todo cada uno y después que lo donen o se lo cedan o cómo tendría que ser. No, en ese caso lo que tienen que hacer, si es lo único que hay de más, es una cesión de derechos sucesorios. Todos le firman a favor de tu pareja la cesión de esos derechos sucesorios. Y el día que hagan la sucesión, cuando vos te recibas de abogado y hagan la sucesión, vos decís, toda esta herencia, los coherederos se la cedieron a pareja. Cesión O de sea, derechos sucesorios. Tiene que ser. ¿haría la sucesión y después la cesión o es No, conjunto? hacen la cesión porque ya está fallecido y acordate que tenemos la ficción de que uno entra en posesión a partir del fallecimiento de la persona. Sí, Entonces, válidamente ante escribano se hace la cesión de derechos. listo. Y para eso sería lo Igual, mismo. consejo final, Sí, no sé si te falta mucho o no, pero en cuanto puedan, hacer la sucesión, que se lo firmen de verdad, que se escriba a nombre de tu pareja y ahí quedó terminado el tema. Porque lo otro es una perfecto. cesión de derechos. Solo haciendo la acción de derechos todos, ahí ya estaría, digamos, Sí, aparte de pero la... tenés un instrumento que lo habilita a tener cuando se haga el sucesorio las cosas. En principio es Perfecto. irrevocable, pero hay formas o pueden aparecer acreedores de tu suegro y decir, bueno, yo quiero cobrar, que me importa los derechos que han cedido, qué sé yo. Sí, sí, sí. O Listo, sea, perfecto. el mejor consejo es ese, pasa que a veces sí, o no están los medios o el dinero para hacer la sucesión, entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Es esto. El único instrumento legal que hay, acuérdense, dentro de un sucesorio, es la cesión de derechos, que va por Listo. escribano, Y por tendrían escritura que pública. hacerlo esto todos. Él tiene un hermano con discapacidad, tiene un retraso madurativo. Ahí sería la Bueno, madre la que... la madre en representación de ella y si tiene la representación del hermano. Perfecto. También Listo. no tiene por qué ser todos, a lo mejor hay dos hermanos que están de acuerdo y esos dos le ceden los derechos y otro hermano le dice, no, yo no quiero cederte los derechos cuando se haga pagame la parte, qué sé yo. Claro, no, en este caso están todos de acuerdo porque cada uno le daría una casa. Acá hay mucho, por eso. No, entonces lo que tiene que hacer es eso, si cada uno se queda con un bien, se ceden todos juntos en el mismo acto, en la misma escribanía, los derechos entre todos. Perfecto. Entonces Y así para eso también te ahorras el día de tendría que mañana pagar algo. que te pueda decir alguien quiera colacionar o que alguien te venga, no, pues yo entendí mal el valor y en verdad está Sí, sí, excedido. eso Si lo también hacen todos, también lo pensé después de verlo en familia. Y para eso tendrían que llevar algún papel aparte de todo esto, para el tema de la sesión, algún instrumento. título de propiedad para que el escribano pueda tener los datos o los datos de los inmuebles que se van a ceder y sus DNI. Y después no estar inhibidos, obviamente, porque si no es una forma de evadir la inhibición, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy inhibido y sé que voy a heredar, cedo los derechos y Claro. salir, y el acreedor, el que me tiene inhibido, no va a cobrar nunca. Por eso es que se Esta pide, la inclusive del pueden hacer, causante, por acuérdense que del ejemplo, causante se pedía. esta sesión la pueden hacer, por ejemplo, todos a mi pareja y después todos a la hermana de él también con otra casa y así todos juntos, o tiene que ser separado cada sesión. No, se puede hacer todo junto. Listo, perfecto. O instrumentos separados, pero lo ideal sería que busquen un escribano, que si van a hacer eso, que lo hagan todos juntos, porque así van a bajar el precio del escribano, porque va a hacer varias sesiones, y después se Sí, quedan todos tranquilos, que ya está todo firmado y ya quedó todo, entre comillas, repartido. El día que se haga el sucesorio, bueno, ya cada uno sabe lo que le correspondía.
Sí es Entonces, importante que, ya que estamos en el tema de consejo, es que que en la sesión que no sea gratuita para que después no sea fácil de dar vuelta y que quede constancia que los otros fueron desinteresados con otros inmuebles, para que después no te vengan a decir, no, pues yo firmé eso y a mí nunca me trajeron nada. perfecto. ¿Y primero se tendría que hacer esta sesión? ¿Pueden hacer ellos eso antes de la sucesión o no? Sí, son dos cosas indistintas. Listo, listo, Si no, perfecto. también podés hacer es más barato hacer la sucesión y que en la sucesión se haga la partición en el juzgado Claro, que están haciendo esto, pero no sé, pero si no, de última, tu pregunta inicial, ¿cómo me puedo asegurar el derecho de algo que todavía no se hizo la sucesión? Es sí, comprando los derechos sucesorios. Pero tiene que ser así, comprando, que sea oneroso, comprando los derechos sucesorios. perfecto. Que los demás Listo, digan que percibieron algo por eso. claro. ¿Y eso cómo lo haría él? ¿Cómo compraría los derechos sucesorios? Como estás diciendo, o lo compensa con otros bienes, o los hermanos se lo quieren regalar, yo no pondría que es regalado, yo pondría que le pagué $10.000 a cada uno. Chao, qué sé yo. Listo, Para evitar que el día de perfecto. mañana no venga un tercero a decir, no, esto nunca se cobró, esto nunca se pagó, esto es gratis, esto es revocable. Claro, pero para eso, para que él ponga, por ejemplo, que le pagó $10.000 a cada uno, no tiene que haber ninguna prueba de eso, digamos, con que estén todos, con que No, todos no, digan porque eso. si tiene los $10.000 y se los quiere dar a la escribanía y se los da y cuando está bajando el ascensor dice, che, te voy tanita porque era mía. Si quieren Listo, poner que el escribano ponga que se pagó antes de mí. Y si no, pone que lo percibió antes y listo. La persona está diciendo, yo le cedí los derechos por esta plata que ya he percibido. listo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, profe. No, por nada. Perdón, bueno, soy iPhone, pensé que me había conectado con mi cuenta. Y no- Bueno, Bien, iPhone. Sí, perdón. Le hago una consulta. Nosotros tenemos una causa que llegamos hasta la declaratoria de herederos, pero habíamos pedido, apenas empezamos, un informe de dominio y sabemos que hay una hipoteca. Esa hipoteca Sí, está inscrita hace 25 años. sí. Bueno, en Por ende, principio está prescrita. Si no hay exactamente. si no hay ejecución, está prescrita. Tenés que buscar al acreedor hipotecario o hay que ver qué pasó con eso, pero está prescrita. Lo que Tendríamos que... pasa es que vas a tener que va a pedir el juzgado, si pedís la prescripción porque sí, te va a decir que no, que lo acredites. Al margen de eso, es decir, no sé qué sociedad fue, por quién hipotecó y demás, pero hoy por hoy no hay ejecución sobre esa hipoteca. Pero Claro, de puro derecho no te la da nada. es una financiera que en teoría cerró, quebró. En ese caso, ¿cómo fue? Obviamente, no, pero buscándolo por la IGJ tenés la liquidación de financieras y demás, te va a decir que en tal lado, que es una oficina cerrada que nadie atiende, pero mandás un oficio ahí para hacerle saber que la cosa está prescrita y se acabó. Ah, listo, genial. Y otra consulta rapidita, en el caso de los honorarios, esta persona misma firmó un convenio de honorarios hasta la declaratoria de derechos un porcentaje, se le pagó a esa persona y se Sí, le avisó que no iba a seguir, esto es en otro, ¿no? Que no iba a seguir, que iba a quedar en ese momento hasta ahí porque no tenía más plata, ok, y bueno, no se iba a seguir porque estaba hipotecado, entonces quedaron hasta ahí. Ahora, sí. el abogado le pide la regulación de honorarios dentro del expediente. Bueno, no, vos eso lo vas a bloquear diciendo yo hasta lo que me decís, yo firmé un convenio, vas al juez y le decís, yo firmé este convenio de honorarios que ya fue satisfecho, y al abogado le decís, por hacer eso, lo que si querés lo denuncias en el colegio de abogados. Listo, se podría acreditar entonces en el expediente el convenio y la La constancia de pago. única forma que vas a tener de no pagarle la única forma que tenemos nosotros de que no nos paguen los honorarios es que el otro acredite que ya se lo cobraron. Claro, sí, yo Si digo, vos tenés el instrumento, sí, obviamente. listo. Y por mala fe del colega, yo te evaluaría eso. ¿Viste? Si no me pidas regulación, si te pagué no sé cuándo, hace no sé cuánto. Claro, El concepto nosotros nos comunicábamos y dijimos eso, pero bueno, no sabíamos cómo acreditarlo, si se acredita o no en el expediente esto, no, porque, no, y lo vas a tener que acreditar porque si no te va a cobrar obviamente los honorarios por la primera etapa. listo, Perdóname, la segunda porque llegó a la declaratoria. llegó la Inició y declaración, llegó a declaratoria. sí, Claro, te va a cobrar 2 etapas. listo, muchísimas gracias. Bueno, Hola, buenas Fernando, noches. ¿Puedo hacer una toca, consulta? Perdón. no, toca sí. Fernando Daniel Acevedo. Perdón. Hola, buenas noches, Marcelo Rincón. Quería hacerle tres preguntas. La primera es si hay alguna diferencia en lo que viene siendo una sucesión donde hay un inmueble y una sucesión donde hay un automotor. ¿Hay algún requisito extra respecto a honorarios de la No, no, escribanía? no. No, es todo lo Eso mismo. no.
Todo lo mismo, sí, sí. La otra pregunta que quería hacerle es, ¿la existencia de un bien en usucapión afecta la sucesión? Por ejemplo, ya sea que los herederos o un tercero haga usucapión del bien que formaba parte del fallecido, ya sea antes o durante la sucesión. No la va a afectar. Y va a estar a las resultas del usucapión. Si te la gana, se quedará con el bien. Si no la gana, será del acervo. Bueno, la tercera pregunta es cómo hacer el tracto abreviado. El trato abreviado es el escribano que lo va a hacer, que a favor del adquirente, que no van a ser los herederos, saca del juzgado el expediente y él hace todo. Eso se hace por escribano. Bueno, muchísimas gracias. No tenés por qué. Bueno, Rocío de A ver si nos Sampaio. apuramos. ¿Cuántas quedan? 6 preguntas. Vamos a meter las 6 que quedan. Rocío de Sampaio. Quedan 9. Bueno, a ver, vamos a Yo tratar de cerrar. quería consultar si, por ejemplo, hay una asociación, tenemos una casa y un auto, por ejemplo. Si de la casa no tenemos escritura, no se podría iniciar en principio la asociación por la casa, pero sí por el auto. Exacto, exacto. La sucesión se inicia para llegar a una declaratoria de herederos y después los bienes se denuncian a posteriori. O sea, como dijimos antes, puede ser una sucesión por el simple hecho de decir yo quiero ser heredero. Nadie va así, porque si no hay bienes, ¿para qué van a ser el sucesorio? Pero sí, se denuncia de lo que tenés el título perfecto y de lo otro se denuncian los derechos. Lo que pasa, claro, si no tenés dominio, bueno, puede mandar a escribir algo que no estaba a nombre del causante. Listo, perfecto, era eso. Muchas gracias. Por favor. Andrea Sí. Alejandra Gascón. Andrea Alejandra Gascón. Hola, hola doctor. Hola, Andrea. Buenas. Mi pregunta era, si hay varios bienes y supongamos que el cliente no quiere iniciar la sucesión sobre todos los bienes, porque bueno, es un costo, yo podría iniciar, no sé, por ejemplo, por el auto y luego si quiero iniciar sobre un inmueble o dos inmuebles, ¿cómo tengo que hacer? ¿Tengo que iniciar otra sucesión o sobre la No, misma? no. Vamos de ¿Cómo vuelta. es La eso? sucesión, la persona, hay un solo trámite sucesorio y esa está la declaratoria de heredero. Una vez que llegamos a la declaratoria de herederos, ahí metemos en la caja los bienes que queremos que se transmitan. Podemos meter todos, podemos meter de a uno o podemos no meter ninguno. Entonces, cuando llegás a esa etapa, denunciás, ¿usted qué quiere hacer? No, quiero vender el auto o que el auto esté a nombre mío para poder usarlo porque así estoy sin papeles. Perfecto. Entonces se denuncia el auto y se manda a inscribir el auto. A los 13 años dice, yo quiero vender la casa. Bueno, se denuncia la casa y ahí se denuncia la casa, quiere decir, se mete la casa en el sucesorio, en ese proceso sucesorio y el juez va a mandar a inscribir ese inmueble. Ahí no tenés vencimientos, no hay nada. O sea, a medida que vos quieras los vas Ok, agregando. pero Y si sobre, llegan o a sea, cambiar de abogado en el camino, por lo que hiciste hasta llegar hasta ahí, a vos te van a volver a regular por la etapa 1 que fue el inicio y por la etapa 2 que es la declaratoria. ok, pero en el inicio de demanda yo tendría que denunciar todos los bienes y decir que quiero solo inscribir uno. No denuncias nada. En el inicio de demanda pones los bienes, es válido poner, y casi siempre se pone, o es de estilo, los bienes se denunciarán oportunamente. Ah, ok. Entonces inicias el sucesorio y vas denunciando bienes. Ah, Si listo. los Bueno, querés poner, también los ponés, o sea, no suba ni quita, porque hasta que vos no hagas todo lo que dijimos antes, los certificados de dominio de esos bienes, pagués la tasa de justicia por esos bienes y demás, no sí, se van a mandar a inscribir. ok. Entonces, que solamente los nomines no implica nada. Es mejor no poner nada, no trabajar en ese sentido y poner los bienes se irán denunciando oportunamente, según lo pactes vos con tu cliente. Ah, ok, clarísimo. Gracias. No, por nada. Bueno, Abril Antoriano. Cacagat. Sí, acá estoy. ¿Escucha bien? Sí, perfecto, Brin. Yo quería hacer una consulta. ¿Qué pasa con los acreedores del causante, digamos, cuando llega la etapa del certificado, ese que específicamente es para ver si tiene acreedores o no? A los acreedores Divisiones, exactamente. Ahí te van a hacer notificar a los acreedores. Acreedor que se perfecto. presenta hará valer su derecho, acreedor que no se presenta debidamente notificado dejó de ser acreedor. Pero quedate tranquila que los acreedores vienen siendo. Claro, y ahí, Y aparece antes que vos lo notifiques, ¿viste? Se entera. O sea, el buen acreedor se entera. y si tienen un embargo o esas cosas, primero se cobran ellos y después se hace la transmisión de los bienes.
a los herederos. Exactamente, o lo desinteresás y te dejan transmitir. Ah, perfecto. Muchas gracias. Por nada. Sonia Machado. Sí, buenas noches, doctor. ¿Se me escucha Buenas bien? noches, Sonia. Sí, ¿Qué tal? perfecto. Sí, mire, justamente mañana tengo segunda fecha de mediación por un cese de indivisión. Yo agarré el expediente haciendo la sustitución de letrado, ¿no? Correspondiente. Es mi primer caso encima de una sucesión. Y nada, yo represento a, digamos, los hijos extramatrimoniales del causante. Tuve que hacer una ampliación de herederos y todo porque se los estaba excluyendo, ¿sí? Muy bien, sí. El abogado de la otra parte presentó incluso un acuerdo que pretendió homologar. Yo llegué justo al expediente, obviamente presentando estos hijos extramatrimoniales y se hizo la ampliación de heredero. Hasta ahí todo bien. Ahora la jueza ordenó esta mediación, ¿sí? Que mañana Sí, estaría haciendo ya la segunda fecha. Lo que se trata de 2 lotes el acervo, ¿sí? sí, El punto es el siguiente. Los herederos que están de la otra parte, digamos, son la hermana del papá de mis clientes, o sea, sería su tía, sí, ¿sí?